Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende de la hora en que miren este video. Si te gusta el video puedes darle like y comentar cualquier cosa para más apoyo y para que este video sea más recomendado. Sin más, empecemos con el fanfic. Todos sus derechos a su respectivo creador. Esta teoría no es mía, nada me pertenece. Sin más, sigamos. Capítulo 12. Interludio múltiple. Un N/A. Oh, mira, un interludio. Y solo un aviso, completamente ajeno a este capítulo. El primer capítulo del siguiente arco argumental se está descontrolando. Incluso después de recortar una buena parte que sería mejor como un omake canon, el capítulo sigue teniendo 10.000 palabras, porque no pude evitar seguir añadiendo más y más de ese tejido conectivo que llamamos caracterización y detalle. Estoy empezando a olvidar qué demonios quise decir cuando dije que me cuesta expresar mis pensamientos con palabras. Ya no puedo parar. Palacio Youkai de Kioto, finales de marzo, la ciudad humana que una vez fue la capital de Japón albergaba un secreto. Este secreto era conocido simultáneamente por todos sus residentes, y casi ninguno. Esto se debe a que el secreto en cuestión es la existencia de una segunda ciudad oculta en su sombra, prácticamente una imagen especular que existe en un espacio separado junto a la original. Mientras que la ciudad verdadera está poblada casi en su totalidad por humanos que desconocen lo sobrenatural, la ciudad de las sombras de Kioto es un lugar bien conocido en el mundo iluminado por la luna como el hogar de la facción Youkai occidental. La líder de esta facción, una Youkai Kyuubi llamada Yasaka, solía adoptar la forma de una hermosa mujer de larga cabellera dorada, coronada por orejas de zorro de color similar, y 9 esponjosas y bien cuidadas colas de zorro doradas que le brotaban del coxis. Considerada una de las solteras más codiciadas entre muchas facciones, tanto por su belleza como por su increíble poder, Yasaka tenía amplia experiencia lidiando con todo tipo de problemas en su gestión diaria de la ciudad de las sombras. Desde pretendientes no deseados que intentaban cortejarla, hasta desafíos por el derecho a gobernar por parte de aquellos con delirios de poder, hasta crisis inesperadas que le eran traídas a su atención por asistentes y mensajeros, ella lo había visto todo. Yasaka suspiró profundamente y se llevó una palma a la frente mientras salía de una reunión con sus asesores y entraba a su llamada sala del trono. En el centro de la habitación había una mesa de madera barata y baja, donde 2 personas se arrodillaban sosteniendo tazas de hojalata de aspecto igualmente barato y destartalado. En el centro de la mesa había una tetera de metal básica. ¿Qué te pasa, mujer? Un viejo como yo podría pensar que no quieres verme, jejeje. Así se saluda a Yasaka-sama, abuelo. Disculpe, Yasaka-sama, disculpe sus modales. Un anciano y un hombre pájaro estaban tomando té en la sala del trono. Está bien, Yoru, le dijo Yasaka al Tengu presa del pánico, forzando una sonrisa que no sentía mientras hablaba con su asistente. De hecho, ¿por qué no vas a un descanso con Akatsuki? Tú y tu hermana pueden tener el resto de la tarde libre. El Youkai aviar miró desde su posición arrodillada en la mesa de té al anciano sonriente, luego a sus propias manos y la taza de té sostenida con ellas, luego de nuevo a Yasaka. Pero estoy tomando el té con el abuelo, dijo el inocente joven con cabeza de pájaro, como si eso resolviera todo. Su sonrisa se tensó. Quizás a tu abuelo le gustaría dejar de actuar, antes de que me enoje de verdad y lo eche de mi ciudad. Quitadme toda la diversión, ¿por qué no? Se burló el anciano. Bien. Una ola de confusión se apoderó del rostro del Tengu, con el pico abierto, antes de que se diera cuenta y se pusiera de pie de un salto en un estallido de plumas de cuervo sueltas. ¡Ah, Nurarilion! Graznó. ¿Cómo lo hizo? Una cola dorada y una mano de aspecto delicado posada sobre cada uno de sus hombros lo cortaron, el contacto directo con su jefe hizo que su columna se enderezara nerviosamente. Bueno, creo que te di el día libre. Yasaka empujó con suavidad pero firmeza a su asistente hacia las puertas del palacio. Me encargaré de nuestro invitado inesperado. Parece que está aquí por un asunto confidencial. Señora, sí señora. Le escribiré a mi hermana ahora mismo para verla. Esta vez, el macho emplumado obedeció al instante las instrucciones de su jefe con un saludo entusiasta y abandonó el lugar rápidamente. Cuando las grandes puertas shoji finalmente se cerraron detrás del Youkai más joven unos momentos después, y los talismanes de privacidad se activaron, Yasaka le dio a la criatura que continuaba bebiendo su té una mirada de pura molestia. Después de todo, ¿no se suponía que hubiera una pequeña mesa de madera en el centro de la habitación que servía como su asiento de poder? ¿Siempre tienes que jugar a estos juegos tan molestos, Nurarion? Le preguntó al anciano.
En realidad, él también era un yokai, de una especie conocida por adoptar la apariencia de ancianos con la cabeza alargada hacia atrás, similar a una calabaza. Eran especialmente conocidos por su práctica de colarse en las casas de la gente y aprovecharse de sus bienes, gracias a su habilidad natural para integrarse sin problemas en la vida de los demás mediante la manipulación mental inconsciente. El anciano frente a Yasaka era Nurarinion, el original que más tarde dio nombre a la especie y el líder de la facción Youkai del Este con base en la región de Kanto. A pesar de cada evento extraño y escandaloso con el que Yasaka tuvo que lidiar, las visitas de Nurarinion aún mantuvieron un lugar alto en su lista interna de las 5 cosas con las que no quiero lidiar. «Bah», dijo él, restándole importancia a su enfado. «¿De qué sirve ser la persona al mando si no abusas de ese poder para hacer el tonto?» Yasaka se arrodilló a regañadientes y sirvió té en una tercera taza que no estaba allí, tomándola para sí. Se llevó la maltrecha taza de hojalata a los labios y la bebió de un trago, sin importarle en absoluto el decoro, mientras bebía la bebida de un par de tragos y la volvía a dejar con una leve mueca. Normalmente se esforzaba mucho más por su imagen y cortesía, pero sus interacciones con el espectro que tenía delante siempre la ponían de mal humor. «¿Y qué te trae por aquí, oh líder del Este?», preguntó mientras se servía más. «Solo haces esto cuando es algo serio». Creo que la última vez fue hace unas décadas, cuando la Segunda Guerra Mundial de los humanos provocó la formación de demasiados nuevos Gasadokuro. Los Gasadokuro eran yokai esqueléticos gigantes e indestructibles con afición por la carne humana, formados a partir de los cuerpos de quienes morían en el campo de batalla. Cada vez que una guerra causaba una gran cantidad de muertes en suelo japonés, estas criaturas vengativas se convertían en un problema que debía abordarse. Directo al grano, ¿eh? El viejo monstruo rió entre dientes, antes de ponerse serio. ¿Has oído hablar de lo que pasa en ese pueblo? Creo que se llamaba Kuo. Yasaka puso los ojos en blanco. Por supuesto que sería Kuo. Tendrás que ser más específico, dijo arrastrando las palabras, removiendo perezosamente el té verde de mala calidad comprado en su taza. Claro que el viejo bastardo no se molestó en traer su buen té a una reunión no programada con el líder de Kioto, se quejó para sus adentros. Típico de él. Continuó en lugar de airear sus pensamientos. Siempre pasa algo en Pueblo Kuo, se burló. Esos demonios lo han estado destrozando desde que empezaron a arrendarlo a Takamagahara. Si a esos estirados les importara lo suficiente administrar sus propias tierras, la mala administración de los demonios no sería un problema para empezar. Fue el turno de Nurarinion de burlarse. No, esto no tiene nada que ver con el maldito Amatsukami a diferencia de Yasaka, quien frecuentemente albergaba a varios Amatsukami, los llamados dioses celestiales. Cuando descendieron de Takamagahara para vagar por Japón, Nurarinion y su facción eran prácticamente considerados bárbaros por las deidades prohumanas del sintoísmo, y con razón. La antipatía entre ambos grupos era mutua. Había una razón por la que la mayoría de las especies más ruidosas de yokai tendían a acudir en masa a la facción dirigida por el líder del legendario desfile nocturno de los 100 demonios. Yasaka no pudo evitar fruncir los labios con disgusto. Aunque sabía cuándo tomarse las cosas en serio y había aprendido a controlar sus tendencias más maliciosas en los últimos siglos, la criatura que tenía ante ella aún poseía un sentido de razonamiento casi ajeno a ella, incluso como Daiyoukai. Si los yokai bajo su mando eran considerados la norma, entonces él y los de su clase eran vistos por su gente de la misma manera que los humanos los verían. Para ser justos con él, es más probable que eso se debiera a que el yokai promedio se había vuelto más parecido a la humanidad con el paso de los siglos, en lugar de que su gente se hubiera vuelto más alienígena. Después de todo, incluso su grupo había moderado su agresividad con los años. Me refiero a las energías naturales de la región, continuó, sin darse cuenta o sin importarle su opinión no expresada. Probablemente solo esto último. Cuando incluso uno de mis chicos de antaño decide empacar su hogar de un par de décadas y regresar al cuartel general, solo porque le asusta el comportamiento de la Tierra, algo no anda bien. Hizo una mueca. Ese problema había llegado a su escritorio hacía unos meses, cuando hubo un notable aumento de yokais con habilidades de senjutsu que llegaban a la ciudad en busca de trabajo y un lugar donde vivir. En aquel momento lo descartó por el asunto de que Kuo no era su responsabilidad, pero parecía que estaba a punto de volverse en su contra. Aún así, con tal de jugar a ser el abogado del diablo, la ironía no se le escapó, actuaría como si no fuera un problema. Yasaka tenía la sensación de que, además, todavía estaba ocultando algo. Hace tiempo que conozco ese pequeño fenómeno.
Sin embargo, no veo cómo puede ser un problema de mi gente, declaró con autoridad. El rostro curtido de un Raridion finalmente comenzó a mostrar indicios de sus propias frustraciones, en forma de un profundo ceño fruncido. ¿Sabes? A pesar de que todos nos traicionaron, no todos los miembros de los 5 clanes principales estuvieron de acuerdo con su decisión. En lugar de desahogarse, controló su expresión y se fue por las ramas. Algunos incluso siguen en contacto con mis chicos para intercambiar servicios. Masaka conocía sus tratos pasados con los místicos humanos, y el hecho de que los clanes prácticamente incumplieran su parte de las decisiones era, sinceramente, completamente normal. Los grupos cercanos a Longyou a lo largo de los siglos tenían una molesta tendencia a gravitar hacia mentalidades de rectitud humana, considerando a los no humanos como indignos de cualquier consideración cortés. Por esta razón, ella mantenía al mínimo las interacciones de Kyoto con ellos. No todos los grupos eran así, ni todos los que lo eran llegaban al extremo de ser verdaderamente despreciables, pero el patrón estaba ahí. Cabe destacar que el clan Imejima había tenido recientemente un cambio de liderazgo, y el joven nuevo jefe de familia tenía una postura mucho más mesurada y relajada al respecto que el anterior, quien solo respetaba a regañadientes sus tratos con los demonios debido a que Takamagahara reconocía su posición como administradores de Kuo. La cosa es que, según nos han dicho, todos los clanes se están preparando para algo grande, pero nadie parece saber qué es exactamente, explicó Nurarion. Quizás no lo sepan, ya que los citadinos suelen evitarlos, pero los 5 principios se han enfrentado a situaciones peligrosas en el pasado. Esos locos de Otakemaru y Shuten Douji. Esa loca de Tamamo. Esos son algunos nombres que no he escuchado en mucho tiempo, pensó Yasaka. Se inclinó sobre la mesa para enfatizar. La cuestión es que no son desconocidos cuando se trata de tratar con nosotros, los Daiyoukai. Ah. Entendió a dónde quería llegar. Adivina, ¿crees que se está formando un nuevo Daiyoukai y que los clanes se están preparando para ello sin causar pánico en las filas inferiores? Se encogió de hombros. Esa es una de las posibilidades que estoy considerando, admitió. Pero más que un simple Daiyoukai, seres como nosotros somos poderosos, pero no de forma increíble. Este nivel de censura informativa me hace pensar que tienen razones para creer que es un Kijin el que están haciendo. La palabra le provocó un escalofrío en la columna y el pelaje de su cola y sus orejas se puso rígido en respuesta. Oh, dijo débilmente. Eso, desde luego no es bueno. Si es que de verdad es así, claro. La palabra Kijin, que literalmente significa dios demonio, generalmente se refería a Oni tan caóticos y poderosos que se asemejaban más a deidades de la destrucción que a simples Youkai. Otakemaru fue uno de los ejemplos más famosos, aunque su leyenda había caído en el olvido entre muchas especies de vida más corta. Se necesitaron circunstancias verdaderamente absurdas e innumerables bendiciones de los dioses para que esa criatura finalmente fuera sellada para siempre, sin siquiera morir al ser decapitada por segunda vez. Ella ciertamente podría derrotar a uno por sí sola si surgiera la necesidad. Ella era una de las Kyuubi más fuertes, si no la más fuerte, que había vivido en más de 1000 años, incluso sin tomar en consideración su conexión con las venas del dragón de Kioto, pero, bueno, hacerlo requeriría estar en Kioto para estar segura de su victoria. Ni qué decir tiene, probablemente ni siquiera quedaría un Kioto después de las consecuencias. Su barrera solar no resistiría mucho tiempo contra un ser de ese calibre. También circulaba otra teoría, pero dado el resentimiento que los que hablan de ella guardan contra los hechiceros, no duden en tomarla con pinzas, añadió el anciano. Según ellos, esos bastardos reservados de los clanes podrían estar experimentando con alguna nueva técnica o método de sellado alocado para usar la energía vital del planeta como arma contra nosotros, los Youkai. Ya saben, para recuperar su antigua gloria por la fuerza. Tienes razón, no lo creo. Es una idea absurda, se rió entre dientes. Aunque no dudo de que lo harían si pudieran obtener el conocimiento necesario, jamás se arriesgarían a perder el favor de sus patrones. Digan lo que digan sobre los 5 principios, pero nadie puede negar que realmente creen en su dogma religioso. Nurarion se rió. Perros de ataque leales, de pies a cabeza. Yasaka contuvo el impulso de comparar su descripción de los clanes con la de sus propios seguidores. No era momento para críticas verbales. De todas formas, continuó, debo asumir que has venido a mí con un plan en mente para lidiar con esto, ¿o fue solo que me hiciste consciente de la gravedad del problema como una cortesía de un líder a otro? El viejo monstruo levantó sus manos arrugadas de la taza y encogió los hombros con las palmas abiertas, fingiendo sopesar las dos opciones.
Un poco de la opción A, un poco de la opción B. Dejó caer las manos sobre la mesa y rió entre dientes con exasperación. No puedo hacer un plan sin más información, pero mis chicos no tienen madera de sabios, si me entiendes. Incluso mis practicantes usan lo que aprenden para volverse más cabezas huecas, jejeje. Así que solo quieres usar a mi gente como mano de obra, dijo con seriedad. Nurarion sonrió con suficiencia. Culpable de los cargos. Tengo un contacto de confianza capaz de investigarlo, pero el problema es localizarlo para enviarle un mensaje. Masaka emitió un gruñido de fastidio poco femenino, haciendo girar su taza mientras miraba el líquido que se arremolinaba. ¿Te das cuenta de que, a diferencia de ti, yo tengo que usar los canales adecuados para enviar gente a Kuo, ¿verdad? Le recordó. Me llevará semanas, si no un mes entero, no solo contactar a los demonios al mando, obtener una respuesta y ultimar los detalles, sino también elegir un agente y un representante adecuados para ir y preparar sus contramedidas ante lo que puedan encontrar. Enumeró los obstáculos que tendría que superar. ¿Seguro que sería más rápido usar mis recursos para encontrar tu contacto rápidamente? Me temo que no, negó con la cabeza. Normalmente tardan 1 o 2 meses en encontrarlos, y cuanto más se busca, más cuidadosos son para borrar su rastro. Son de esos que se asustan, siempre en movimiento, ya sabes a qué tipo pertenecen. Sonrió. Lo bueno es que estoy seguro de que en cuanto se enteren de la ubicación del trabajo, se lanzarán de cabeza. No estaría mal decir que están bastante comprometidos con la seguridad a largo plazo de Kuo. Suspiró, dejando la taza. Supongo que eso es todo lo que podemos hacer por ahora. El Youkai tramposo asintió. Mientras intento contactar con mi contacto, tú haz lo necesario para enviar a tu propia gente. Nos mantendremos en contacto e intercambiaremos información para elaborar un plan más sólido más adelante, y hasta entonces esperamos que solo sea una reacción exagerada de nuestra parte. Ojalá que sí, asintió. Por suerte, ya tengo un dúo en mente para esto, así que prepararlos no debería llevar tanto tiempo. De hecho, ya conociste a uno. ¿Ah? Nurarion apoyó su enorme cabeza en la mano con leve curiosidad. ¿El niño Tengu? ¡Qué sorpresa! No son precisamente conocidos por su habilidad con el Senjutsu, son más bien jóvenes y un poco raros, admitió. Pero, quizás debido a sus rarezas, son excepcionalmente hábiles en los aspectos más complejos del Senjutsu y el flujo de las energías naturales del mundo. Masaka se levantó de la mesa, al igual que Nurarion cuando sintió que se acercaba el final de la reunión. De todos modos, dijo con un gesto de respeto profesional, creo que eso debería ser todo. Las puertas del shoji se abrieron de golpe. Masaka-sama, Masaka-sama. Llegué tan rápido como pude cuando mi hermano me envió un mensaje diciendo que estaba tomando el té con nuestro abuelo. La culpable era otra Tengu con cabeza de cuervo, con un pico y rasgos ligeramente más delgados que el joven anterior, pero con una diferencia mucho más notable en el pecho y las caderas. También tenía sus grandes alas negras extendidas, aparentemente tras haber volado directamente al palacio desde su ubicación anterior. Ni siquiera tenemos abuelo. Gritó la Tengu, claramente hembra. Creo que un poderoso Nurarion se ha infiltrado en él. Se interrumpió. Ladeó la cabeza y abrió ligeramente el pico, confundida. ¿Eh? Parpadeó. Sus ojos negros parpadearon ante lo que tenía delante. Masaka y Nurarion tenían la cabeza girada y miraban fijamente a la joven. Masaka, frunciendo el ceño, habló con una calma forzada. Akatsuki-chan, ¿por casualidad no recibiste el mensaje de seguimiento de tu hermano? ¿Eh? Parpadeó de nuevo, con la cabeza aún ladeada. Ah, no, se me cayó el teléfono al río Kamo sin querer cuando me di cuenta de que habían entrado en el palacio. Explicó con rapidez. Ahora era el turno de Yasaka de estar confundido. ¿Cómo demonios se te cayó el teléfono al río? Me estaba tomando selfies mientras hacía volteretas sobre el río, señora, dijo Akatsuki simplemente. Como si fuera perfectamente razonable. Masaka abrió la boca para intentar responder a lo absurdo, pero fue interrumpida por el sonido de los gritos de otra voz familiar y anciana. Masaka-sama. El dueño de la voz pasó corriendo junto al Tengu hacia la sala del trono, jadeando, y se arrodilló con la cabeza agacha y los puños plantados en el suelo en señal de deferencia, atrayendo la atención de todos. Era un kitsune de pelaje gris y 7 colas, ya entrado en años, con patas de gallo y gafas decorando sus ojos. Además, era uno de los principales cuidadores de su hija cuando la propia Yasaka estaba ocupada administrando la ciudad. Kunou-sama ha vuelto a faltar a sus clases y se ha escapado a la ciudad. Le informó el anciano instructor con pánico controlado.
Masaka contuvo un gemido familiar ante el suceso casi semanal, y estaba a punto de ordenar a Akatsuki que recuperara a su hija descarriada, cuando otra voz la interrumpió por tercera vez en el mismo minuto. Masaka-sama. Que esa voz tan alegre la hubiera ignorado hacía menos de una hora fue la guinda del pastel. Yoro aterrizó despreocupadamente en la entrada junto a su hermana con una ráfaga de viento y un suave aleteo. Llevaba un pequeño bulto de pelo rubio claro en brazos, que ofreció con orgullo. Mi hermana aún no ha respondido, pero encontré a este pequeño zorro tan mono buscándola. Mira, tiene un pelaje igual al tuyo y al de Kunou-sama. Ignoró por completo a su hermana, que estaba a su lado. De hecho, ahora que lo pienso. Ladeó la cabeza. Giró a la criatura en sus manos, sujetándola por debajo de los antebrazos y dejando la parte inferior del cuerpo colgando flácida. El zorro parpadeó una vez e inclinó la cabeza en señal de imitación. Él parpadeó también. ¿No se siente su chakra demasiado parecido al de Kunou-sama? Inclinó la cabeza aún más. ¿Eh? Kunou-sama, eres tú. Parpadea una vez si no, dos si sí. El zorro que era absolutamente su hija parpadeó una vez y trató de zafarse de su agarre. La cara de Yasaka cayó a su palma con un suspiro exasperado mientras el Daiyoukai a su lado se reía histéricamente del espectáculo de comedia frente a él. Ja 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 ja. Afueras de la ciudad de Kuo, domingo 15 de abril, en un bosque alejado de la ciudad, había un claro rodeado de árboles meciéndose y arbustos susurrantes. El canto de los pájaros y las pisadas de los ciervos, llevados por el viento, no llegaban a oídos inteligentes en este lugar vacío y tranquilo. El sol brillaba alto en el cielo, no había una nube a la vista en este día brillante pero seco. Nada de esto impidió que el espacio abierto se oscureciera a medida que comenzaba a formarse un manto de niebla densa, reduciendo a meros centímetros la visión de cualquier animal que tuviera la mala suerte de quedar atrapado en ella. Si esta niebla era de un color púrpura intenso, bueno, no había nadie cerca para presenciar el fenómeno inusual. Dos hombres aparentemente jóvenes de alturas similares salieron de la niebla y llegaron al centro del claro, uno tras otro. El primero, de ojos marrones y cabello corto, peinado hacia atrás y de color castaño rojizo claro, vestía una armadura profusamente decorada, similar a la utilizada en el período de los Tres Reinos de la antigua China. Con las placas de color rojo intenso y gris con ribetes dorados que acentuaban sus músculos, el fino círculo dorado que adornaba su frente y las dos piezas de tela negra decorativa que caían desde sus hombreras, parecía el fiero guerrero que realmente era. Esta apariencia intimidante fue ligeramente arruinada por la sonrisa relajada en su rostro, junto con la forma en que sus brazos colgaban perezosamente por las muñecas sobre cada extremo de su bastón de madera roja, el arma con tapa dorada descansando sobre sus hombros y detrás de su cabeza. El joven se tomó un momento para mirar alrededor del claro. «Oye, Georg. Esto es un bosque». Miró con cara seria al otro hombre, de pelo negro y vestido con una túnica de mago con capa de plumas sobre un uniforme escolar japonés apenas visible. Creí que me traías a un pueblo japonés para esto. El joven con gafas no mostró ninguna reacción externa hacia su compañero temporal, mirándolo con seriedad y haciendo un gesto hacia adelante. Kuo está a solo un par de millas por allá, Rey Mono. Te dejo aquí para que puedas observar dónde comienza el borde del efecto durante tu aproximación, explicó Georg con paciencia. Mis fuentes en Kioto me han dicho que han obtenido permiso para enviar a sus propios agentes a investigar la anomalía. Cuanto más completa sea la imagen que nos proporciones, mejor podremos predecir si su líder decidirá involucrarse personalmente más adelante y arruinar los planes de mi grupo. Se cambió las gafas, y la luz rebotó en los cristales un momento. Un par de usuarios comunes de Senjutsu son fáciles de identificar, pero no se puede decir lo mismo de la propia Kyuubi más fuerte. Los dos jóvenes eran el rey de los monos Youkai de segunda generación y experto en Senjutsu, Mikou, y el descendiente del legendario mago Johann Georg Faust, Georg, quien también es el actual portador del Sacred Heart de clase Longinus. Dimensión Lost. Mikou puso los ojos en blanco. Sí. Sigan con sus intrigas, dijo arrastrando las palabras. Mientras cumplan con su parte del trato, me importan un bledo los detalles. Les conseguiré la información que tanto necesitan. Los ojos de Georg se entrecerraron fríamente al mirar al Youkai que tenía frente a él. Haz el trabajo para el que te contratamos y recibirás tu pago en las batallas, tal como te prometimos. Pero si traicionas nuestro acuerdo, advirtió amenazante. En lugar de sentirse desanimado, Mikou sonrió ante la promesa de violencia. Jejeje, no deberías tentarme con un buen rato, ¿sabes? Rió.
Le quitas todo el sentido a amenazarme. La mirada del mago se oscureció. Bikou reprimió su diversión y se dirigió a su cliente temporal. Caray, no hay necesidad de tomárselo todo tan en serio, tío, dijo, agitando la mano con pereza desde su lugar sobre el bastón. Soy un hombre de palabra. Además, por muy divertido que sea, dijo con una sonrisa irónica, tengo la sensación de que veré cosas más interesantes en este trabajo que si decidiera arriesgarme contra ustedes, héroes, de verdad, por ahora. Si lo entiendo bien, parece que este lugar se está convirtiendo en un hervidero de actividad. Georg chasqueó la lengua al adicto a las batallas que había contratado. TCH. Es como hablar con un segundo Heracles, murmuró molesto. Controló su expresión para dirigirse al segundo rey mono una vez más. Sabes cómo contactarme cuando termines. El fenómeno lleva ocurriendo casi un año y es ahora cuando otros grupos empiezan a actuar, así que deberías tener tiempo de sobra para hacer tus observaciones antes de que se tomen medidas evidentes. Ni qué decir tiene, pero preferiríamos tener esta información cuanto antes. Se alejó del yokai de aspecto humano y desapareció en la niebla púrpura sin esperar una respuesta. Estaremos esperando. Su último comentario resonó en el claro. La niebla de extinción se disipó en la nada momentos después, dejando la figura de Bikou parada sola en el claro. Hombre, dijo en voz alta con una leve sonrisa en los labios, qué imbécil más estirado. Lo sé, ¿verdad? Dijo una voz femenina a su lado. Si no fuera tan virgen, habría dicho que tenía una copia de tu bastón escondida en el culo, ya. Como estudiante y sucesor del San Wukong original, el bastón de Bikou también era una réplica casi perfecta del Rui Jinguban del Buda luchador victorioso, con un peso de varias toneladas y capaz de extender su longitud casi ilimitadamente a voluntad. La broma, por tanto, era que el usuario de Longinus tenía un palo muy largo metido en el trasero. Bikou se giró hacia la fuente del genio cómico, levantando una mano de su bastón y girándolo alrededor de su cuello para clavar un extremo en la hierba a sus pies. ¿Y cuánto te apuestas a que no se da cuenta de que íbamos a estar por aquí un rato? Preguntó al espacio abierto, mientras se apoyaba en la réplica del arma legendaria como si fuera un bastón. Como si surgiera de la nada, una hermosa joven de ojos dorados rompió su ilusión y apareció ante sus ojos. Su larga cabellera negra estaba peinada en dos bucles que colgaban por detrás y por debajo de las dos orejas de gato que se asentaban sobre su cabeza, con un flequillo que le llegaba a los hombros y enmarcaba su rostro a la perfección. Sí, claro, dijo ella negando con la cabeza. El movimiento hizo que su pecho se balanceara bajo el kimono, que llevaba colgando hasta los hombros. Nunca me vio, ni siquiera cuando nos trasladó a su dimensión personal, así que no hay razón para que sospeche que Bali se interesara por el pueblo, Mia. Sus dos colas de gato se movían juguetonamente tras ella. Que él sepa, la suya es la única facción que le ha pedido a un miembro del equipo Bali que acepte este trabajo. Bikou se rió. Claro, claro. Y estoy seguro de que solo aceptaste el trabajo porque fue el viejo quien te lo pidió, dijo con una sonrisa cómplice, y no por otras razones, estoy seguro. Dijiste estoy segura 2 veces, Mia, señaló. Luego hizo un puchero y cruzó los brazos. Además, no deberías molestar así a una dama por su vida familiar, ¿sabes? Es totalmente poco atractivo de tu parte. Puso los ojos en blanco. Y tú deberías dejar de hablar así, Kuroka. Es totalmente molesto. Habla con normalidad, mujer, ni hablar. Declaró mientras hacía una pedorreta infantil, antes de darse la vuelta y salir a toda velocidad hacia el bosque, rumbo a Kuo. Esa ni siquiera siguió el mismo patrón. Gritó tras su figura que desaparecía rápidamente. La vio hacerle un gesto obsceno justo antes de que los árboles la tragaran para siempre, y rió para sí. Se movía tan rápido que ni siquiera se molestó en intentar sentir el borde del efecto drenante. Su prioridad, sin duda, era espiar un poco más a su hermana pequeña. Eso, o simplemente estaba en un nivel en el que no necesitaba bajar el ritmo y familiarizarse con el terreno para captar detalles como ese. Cualquiera de esas opciones era perfectamente posible con ella. Puede que sea conocido por su gran habilidad con el senjutsu, de no ser así, no lo habrían contratado esos héroes santurrones, pero Kuroka era una maestra única en su generación, incluso a su corta edad. Nacida en una especie con una afinidad excepcional por él, y con su propio don para ello, incluso se comparaba favorablemente con algunos de los antiguos monstruos que dedicaron siglos a aprender lo que ella logró descifrar desde cero en tan solo una década.
Puede que Stray Devil, de rango SS, no tenga tanto poder de combate directo como algunos de los otros del equipo, pero honestamente creía que ella podría ser la más peligrosa si quisiera, con su amplia gama de habilidades útiles. Se rió para sí mismo otra vez. Supongo que debería empezar por mi parte entonces. Comenzó a caminar en la misma dirección general que Kuroka mientras se concentraba en sentir el flujo de vida a través de la tierra y el aire a su alrededor mientras avanzaba. No tardó mucho, quizá media hora de trote, antes de que Bikou se diera cuenta de que la energía natural a su alrededor era notablemente más tenue que en el claro del que partía. Dado que se sabía que las energías naturales de la región habían disminuido, era extremadamente improbable que la diferencia de densidad se debiera a una variación natural. Al parecer, el cambio se produjo tan gradualmente que ni siquiera notó cuando empezó. Supongo que tendré que esforzarme más entonces, pensó con un suspiro mientras se detenía. Se dejó caer al suelo del bosque con las piernas cruzadas y apoyó el bastón en su regazo. Cerrando los ojos y juntando las manos frente al pecho, concentró su chakra alrededor y fuera de su cuerpo, y expandió sus sentidos en todas direcciones a su alrededor hasta que el claro estuvo a su alcance, así como una buena parte de Kuo. Observar los niveles de energía de esta manera le hizo saber que su primer pensamiento solo había sido acercado a medias. La energía más tenue en su ubicación actual no era natural, pero aún no había cruzado el límite del efecto. El límite del efecto era tan perceptible para sus sentidos como lo serían las luces rojas de advertencia para los ojos de una persona, a casi 1,5 kilómetros de distancia. Estaba un poco más allá del pueblo, justo después de una zona donde percibió la presencia de unos pocos yokai de la variedad más fuerte. La presencia de Kuroka no se encontraba por ningún lado, ya sea porque ya había dejado su alcance y estaba más adentro de la ciudad, o porque se había detenido y ocultado su aura para que no la detectaran. Los ojos de Bikou se abrieron y miraron fijamente hacia adelante, en dirección a la ciudad. Sí, al diablo con eso, comentó en voz alta para sí mismo. Kuroka ya es grande, puede arreglársela sola un rato. No pienso tocar eso ni con un palo de 16 kilómetros sin un poco más de preparación. Usó su bastón para ponerse de pie y luego giró para caminar en la dirección opuesta. La razón por la que la energía en la zona se debilitaba a medida que se acercaba al pueblo era porque todo se acercaba a él con una lentitud casi insoportable a esa distancia. Sin embargo, cuanto más te acercabas al borde, fue absorbido por unas fauces abiertas, un espacio vacío para sus sentidos, donde los únicos puntos de luz eran la fuerza vital de cada criatura viviente que habitaba en Kuo. Un pozo, por lo demás enorme y vacío de energía ambiental, que desgarraba con avidez los límites de su alcance, absorbiendo con avidez cualquier vestigio de la fuerza vital del planeta que se acercara demasiado, adentrándose aún más en el efecto y fuera de su alcance, provocando que el aura circundante se acercara lentamente en un ciclo similar a un sistema de baja presión que absorbe cada vez más aire. Si él fuera franco, era siniestro como la mierda. Bikou silbó para sí mismo mientras caminaba en la dirección opuesta y contemplaba su próximo movimiento. Tal vez debería hacer una parada rápida en la montaña, para ver si alguno de los antiguos antepasados tiene algunos consejos para compartir. Hizo una pausa para reflexionar. Llegó a una conclusión. Invocó su halo volador con una sonrisa y saltó a la nube dorada con más energía en su monólogo interior. Mejor iré a unas salas recreativas en Akiba. Seguro que se me ocurre algo, jaja con Kuroka, la Nekosou de cabello negro rió para sí misma mientras se acercaba al ojo de la tormenta, tras sentir el aura de Bikou envolviéndola y, metafóricamente, sorprendida, antes de irse por el otro lado y escapar del pueblo. No concentró sus sentidos en el pueblo en su conjunto, así que no se dio cuenta de que la desagradable zona árida por la que se movía tenía forma de rosquilla, con una pequeña región central donde la densidad de energía es mucho mayor de lo normal. La zona energética no era esférica, así que quizá dona no fuera la palabra adecuada. Tenía forma más bien ovalada y se extendía una distancia relativamente corta entre la escuela a la que sabía que asistía Shirone y la zona que creía que era el distrito residencial, basándose en su vigilancia inicial cuando supo por primera vez que la nobleza de su hermana pequeña se había mudado allí. Observar esta sección de la ciudad con sus sentidos era un reflejo casi perfecto de los límites exteriores del efecto drenante. Volutas de energía que aceleraban cada vez más rápido al ser arrastradas por el océano de vacío, a su vez comenzaron a desacelerarse al acercarse a la isla central de vida no reclamada, pero nunca se detuvieron por completo en su viaje hacia el centro. Aunque su alcance y sentido del detalle eran mucho mayores que los de Bikou, a Kuroka no le resultaría fácil localizar el punto central.
Debido a la lentitud con la que la energía se adentraba, tendría que concentrarse y dedicar mucho tiempo a observar los múltiples aspectos del efecto para llegar a una conclusión, y tenía cosas mucho más importantes en la cabeza en ese momento. Como el hecho de que el aura sin explotar de Shirone-chan estaba actualmente dentro del campo de energía, y ella estaba en su escuela en un día no escolar. Me pregunto si estará involucrada de alguna manera en lo que está pasando, pensó Kuroka distraídamente mientras volaba invisible sobre el pueblo hacia la academia con sus alas de murciélago. Olvídalo. Ha pasado casi un año desde la última vez que tuve tiempo de verla, estoy deseando ver cómo ha crecido. Duplicó y redobló su velocidad, usando Senjutsu para dividir el aire frente a ella, creando un túnel de vacío por el que volar para no causar accidentalmente una explosión sónica y anunciar su presencia. Solo tardó unos instantes más en flotar directamente sobre el viejo edificio de la escuela. Dado que el aura de su hermana se encontraba a poca distancia en el bosque que la rodeaba, con lo que parecía un humano extremadamente débil cerca, Kuroka decidió transformarse en su forma felina antes de acercarse para estar segura, por si acaso algo inesperado rompía su ilusión. Al posarse en la rama de un árbol con vista al claro en el que se encontraban los dos, Kuroka descubrió cuánto había crecido su hermana pequeña. La respuesta: básicamente, para nada. Había crecido un poco y había perdido algo de grasa del bebé, pero no había ganado nada de tamaño en la parte superior. Kuroka no se concentró en eso mucho tiempo, porque lo que su hermana hacía con el adolescente humano rubio realmente le llamó la atención en cuanto los vio a ambos. Cuando sintió por primera vez las dos presencias juntas, pensó que su hermana había traído a un chico de su edad a un lugar apartado para jugar. Después de todo, el aura débil del chico bajito no mostraba signos de poseer ningún tipo de magia o Sacred Gear, y su rápida comprobación de su fuerza vital le había revelado que era prácticamente una llama apenas parpadeante, si acaso. Era la única conclusión lógica en su mente. Entonces, ¿por qué mi hermana recibe lecciones sobre chakra en lugar de por lo que parece? Y de un niño humano a punto de morir. Además, la gata negra se echó en su rama, colocándose en una posición cómoda para observar a los dos adolescentes sentados uno frente al otro en el césped. Se quedaría allí todo el tiempo que considerara necesario. Parecía que el niño era más de lo que parecía a simple vista, por así decirlo. Laboratorio de Investigación de Sacred Gear, Cuartel General de Grigori, jueves por la noche, 19 de abril, el gobernador general de Los Ángeles Caídos, Azazel el chivo expiatorio de antaño, se encontraba encorvado sobre uno de sus bancos de trabajo en su laboratorio brillantemente iluminado. Actualmente intentaba resolver los problemas de uno de sus proyectos más antiguos, este último su artefacto sagrado artificial más completo. Este descansaba sobre un soporte improvisado de 2 puntas, con la forma de una lanza dorada medieval del tamaño y las proporciones de una daga, y una joya esférica púrpura como pomo. ¿Qué tal te sientes, Faf? Le preguntó el hombre de perilla negra y flequillo rubio a su creación. Un resplandor dorado irradiaba alrededor del dispositivo en cuestión, extendiendo su aura para crear sólidas barreras doradas de diversas formas y tamaños sobre él, aumentando rápidamente su velocidad. A pesar de algunos pequeños contratiempos aquí y allá, momentos en los que líneas rectas y bordes claramente definidos se convertían en ondulaciones borrosas, todo parecía funcionar correctamente. Todo va bien, hasta que empiezo a ganar velocidad. Fafnir, uno de los 5 reyes dragón, respondió mentalmente. En cuanto intento hacer demasiados cambios demasiado rápido, se pierde parte de mi intención y se pierden detalles. Así que... Azazel se acarició la barbilla con una mano. Por lo demás, ¿todo bien? No estás demasiado apretado ahí, tu poder fluye con fluidez, ¿tienes buen tiempo de respuesta? Sí. El dragón respondió telepáticamente. Ya casi lo logramos, entonces. Ahora solo es cuestión de aumentar su capacidad de procesamiento. Tamborileó con los dedos sobre la superficie del banco de trabajo por un momento, pensativo. El suave sonido de un piano, una batería y un triángulo que culminaban en una pegadiza melodía de saxofón resonó en su bolsillo. Disculpe un segundo, suspiró Azazel y sacó su teléfono, sabiendo por la canción principal de Pink Puma que había configurado para el número que era alguien del departamento de espionaje llamando. Él respondió al llamado. Háblame General Azazel, señor. Hemos recibido noticias de uno de nuestros equipos, liderado por el agente Reinaré, enviado originalmente a Kyoto, Japón, para evaluar el potencial de un humano que Saariel cree que posee un Sacred Gear.
La voz femenina, tranquila y profesional, le hizo cosquillas en algo en el fondo del cerebro, con esa especie de cajero conocido cuyo nombre nunca te molestaste en aprender. ¿Ah, sí? Bien, ¿qué tienes para mí? Preguntó, interesado. ¿No es esa chica de 4 alas? La que tiene un fetiche por los clubes de las alturas. La agente Reinhardt acaba de contactar con el objetivo para observarlo, por lo que aún no hay novedades al respecto. Sin embargo, ha informado que un miembro de su equipo se topó con noticias potencialmente preocupantes relacionadas con los yokai mientras se familiarizaba con la ciudad. Azazel gimió para sí mismo. Y pensar que esperaba que fuera algo interesante por una vez. Según el informe de Reinhardt, la facción yokai occidental y los demonios locales han estado en conversaciones para cooperar en la zona, con el fin de investigar la posible formación de... Sí, oye, le dijo Azazel a la mujer, eso no me importa. Si no tiene que ver con los Sacred Gears ni con el futuro de nuestra facción, llévaselo a Shemaza y Openemue, ¿vale? Pero señor Azazel, usted es el investigador más informado que tenemos sobre el tema de la energía. El caído de 12 alas interrumpió su nerviosa respuesta. Escucha, sé que solo intentas hacer tu trabajo, pero me da igual, recalcó con apatía. Ahora, repite conmigo. A menos que sea una emergencia o involucre Sacred Gears, no interrumpiré la investigación de Bigachi. A menos que sea una emergencia o involucre Sacred Gears, no interrumpiré tu investigación. El ángel de rango inferior respondió a regañadientes, con frustración y humillación. Capítulo 13. Apogeo 3 Hola. 6 caminos. Devastación planetaria. Sasuke y yo nos separamos de Kaguya mientras su Rinne Sharingan era sellado por nuestras marcas solares y lunares. En cuestión de instantes, la dimensión que nos rodeaba se estremeció al agrietarse y hacerse añicos el suelo distante, con enormes cantidades de roca y arena elevándose por el aire para aprisionar a Kaguya una vez más. Mientras la cáscara de una nueva luna comenzaba a formarse alrededor de su cuerpo hinchado y mutante, el resto de las formas de las bestias con cola, incluyendo la otra mitad de Kurama, escaparon por fin de su cuerpo, descendiendo a la superficie del planeta. Naruto. Antes de poder girar la cabeza para celebrar nuestra victoria con Sasuke, ya me estaba moviendo hacia un lado por instinto como Kurama me advirtió. Nuestro sentido de emociones negativas percibió el bajón que había tomado el humor de Sasuke. No fui lo suficientemente rápido. Con lo cerca que estábamos y su rapidez de acción, fue una suerte haber reaccionado lo suficientemente rápido como para escapar de su espada, perdiendo solo el brazo derecho, que rodó por los aires en su rápido descenso. Con los dientes apretando para contener un grito reflexivo y la sangre brotando de mi bíceps cortado, apenas tuve tiempo de notar que los Biju recientemente liberados estaban siendo capturados en sus propias lunas en miniatura, antes de que el chakra de Sasuke aumentara inmediatamente después. Esta maldita serpiente Uchiha. Gritó Kurama con odio. Es que no puede pasar ni un segundo sin traicionar a sus aliados. Sasuke. Grité con los dientes apretados mientras me agarraba el muñón donde antes estaba mi brazo, con los dedos cubiertos de líquido rojo. Kurama había empezado a detener la hemorragia, pero la situación se estaba volviendo peligrosa rápidamente. ¿Qué demonios te pasa, bastardo? Eres mi problema, respondió Sasuke con los ojos entrecerrados, con la irritación mezclándose con la rabia mientras bajaba el brazo que sostenía la espada, extendiendo la mano libre hacia un lado como diciéndome que mirara a nuestro alrededor. Este mundo está roto y enfermo, desde sus raíces. Desde los Kage hasta el sistema de aldeas, y los Daimyo que lo sustentan todo. El brillo púrpura que era un signo revelador de su Susanoo comenzó a rodearlo, por lo que Kurama y yo respondimos de la misma manera, el brillo dorado de mi capa se intensificó. Hice una mueca pesada y de repente, algo muy profundo dentro de mí me dolió cuando nuestra sincronización tartamudeó y nuestros chakras rozaron uno contra el otro bruscamente por un momento. Naruto, la alarma se percibía claramente en la voz de Kurama. Llegué a la misma conclusión que él. Parecía que la separación traería consecuencias, después de todo. Tú deberías entender de qué hablo, Naruto. Gritó Sasuke, mirándome con sus ojos desparejados. Unos ojos llenos de ira, desesperación y desesperación. Y aún así, eres demasiado débil de corazón para hacer lo que hay que hacer. No podemos permitir que las cosas vuelvan a ser como antes. Este mundo necesita un reinicio, declaró Sasuke. Voy a arreglar este mundo y asegurarme de que nada como las atrocidades cometidas por sus antiguos líderes vuelva a ocurrir. Me ericé, lleno de rabia por lo que insinuaba. ¿Acaso te oyes ahora mismo, Sasuke? Hay otras maneras que no necesitan más derramamiento de sangre.
Podemos detener este ciclo de odio si todos trabajamos juntos. Naruto, tú tienes tus métodos, y yo los míos, declaró Sasuke con frialdad. De eso se trata. Decidiremos quién ganará, aquí y ahora. Y para que mi plan funcione, necesito matarte. El gruñido sordo de Kurama resonó en mi cabeza mientras mantenía contacto visual con mi primer verdadero amigo y rival. Eres la única persona a la que no puedo, su voz se fue apagando. Sus ojos, llenos de amarga y sombría determinación, me devolvieron la mirada, y lo comprendí. Entonces, la cabeza del Susanoo se formó a su alrededor, su cuerpo se estiró cientos de metros hacia abajo mientras sus alas crecían desde su espalda. Si de verdad aún deseas salvarme, Kurama formó su propio avatar a mi alrededor en respuesta, con su hocico vulpino gruñendo al rostro aviar del Susanoo. Entonces, por el bien del mundo, por la paz que tanto deseas, ¿por qué no te rindes y mueres de una vez, Naruto? Aulló Sasuke, con la voz a punto de quebrarse por la emoción. Ya te lo dije, Sasuke. Grité de vuelta, con voz firme y determinada. Ríndete. El Susanoo blandió su espada púrpura, con las alas abiertas. En que me rinda. Kurama agitó su puño dorado, con las colas extendidas detrás de nosotros. Naruto. Sasuke. Se encontraron en el medio, el mundo artificial de Kaguya se sacudió nuevamente debido al choque de nuestros dos titanes sobre él. Konohagakure no Sato, finales de diciembre, un año después, con la cabeza inclinada hacia atrás, miré fijamente las luces blancas estériles de la habitación blanca estéril, mientras estaba sentado en la mesa de examen blanca estéril, contemplando en cuántos problemas me metería con Baa-chan si simplemente saltaba por la ventana ahora mismo y lo reservaba. Por un lado, podría romperme las piernas para que me quede aquí la próxima vez que tenga una revisión, pensé, aburrido. Por otro lado, eso suena a un problema para mi yo del futuro, y mi yo actual no quiere estar aquí ahora mismo, posibles piernas rotas más tarde, o quedarme un poco incómodo ahora mismo. ¿Qué elijo? Realmente odio los hospitales. No su existencia como un todo, por supuesto, sino el acto de ser en uno. Giré la cabeza para observar el gran bulto de pelaje naranja intenso que descansaba pacientemente sobre sus patas traseras a mi lado. A diferencia de su tamaño real, su cuerpo actual tenía la forma de un zorro prácticamente normal, sin contar su enorme tamaño, las 9 colas y sus peculiares orejas. ¿Y tú, Kurama? ¿Nos vamos corriendo? Le pregunté al constructo de chakra del tamaño de un lobo. He oído que Koyuki está rodando una nueva película en Irón. Podríamos hacer una excursión, volar y verla en directo tras bambalinas, y quizás charlar con algunos samuráis. ¿Qué te parece? Digo que eres idiota, gruñó el zorro. Puedes irte solo y fastidiar a la mujer Senju. Yo me quedaré donde estoy, muchas gracias. Me burlé. Cobarde, él respondió con una mueca. Que pueda crear fácilmente un nuevo avatar para evitarlo cuando quiera no significa que no vaya a sentir el dolor de esa gorila rompiéndole las piernas a este. No soy un idiota impaciente como tú, aguanto un poco de espera, decidido entonces. Me deslicé de la mesa, me puse de pie y caminé hacia la ventana. Voy a escaparme mientras pueda, mientras tú te quedas sentado como un gato gordo y perezoso. ¿Por qué pequeño? Estaba a mitad de levantar la ventana con un pie ya en el alféizar, cuando la puerta de la sala de exámenes se abrió de golpe con un portazo que sacudió la habitación, agrietando visiblemente el marco de la puerta y parte de la pared que la rodeaba. Tsunade Baa-chan estaba parada en la puerta con un portapapeles en la mano y vistiendo su habitual chaqueta verde, una sonrisa angelical con los ojos cerrados en su rostro a pesar de la vena visiblemente abultada en su frente. Dios mío. ¿Quién abrió la ventana en un día de invierno tan frío? Preguntó con la preocupación más fingida que le he oído en mi vida al entrar. Alguien podría resfriarse. No tengo ni idea, así era cuando la enfermera nos trajo aquí. Mentí desde mi asiento junto a Kurama en la mesa. Los destellos ocultos de chakra dorado ya se desvanecían bajo mi ropa. Baa-chan se acercó a la ventana y colocó suavemente su mano libre sobre el marco abierto. Qué gracioso, dijo, de espaldas a nosotros. Porque, quizá solo sea que no lo oí bien, pero juraría haber oído hablar de uno de mis subordinados intentando hacerme perder el tiempo, después de que tan amablemente me tomara un tiempo libre de mis deberes como Hokage, para hacerles personalmente su revisión de rutina. Empecé a sudar mientras intentaba ignorar su mirada furiosa por el rabillo del ojo. Debí haberme equivocado, ya que sigues aquí. Giró la cabeza para mirarme de frente, con los ojos cerrados y una sonrisa escalofriante de nuevo. Crash. Mucho mejor ahora, ¿no te parece?
Preguntó la mujer demoníaca con la misma sonrisa, mientras cerraba la ventana. Ya sabes, la ventana que ahora era poco más que un marco de metal roto y doblado, todo el vidrio y un buen trozo de la pared en sí se habían roto en escombros con la fuerza que usó para cerrarla. Levanté el pulgar temblorosamente con mi brazo vendado. Y la gente se pregunta por qué tengo miedo de ir a mis citas con el médico. Excelente. Empecemos. Una fuerte ráfaga de aire gélido pasó a través del agujero, desprendiendo con un ruido metálico uno de los pocos fragmentos de vidrio que quedaban. Después de realizar algunas pruebas en células de sangre y piel tomadas del área donde se unían mi cuerpo y el brazo de reemplazo, Ba-chan se alejó del pequeño dispositivo que giraba en forma de vial de sangre con la impresión de los resultados sujeta en el portapapeles en su mano, sus ojos recorriéndolo mientras se giraba hacia mí. Todo parece estar en orden, como se esperaba. Lanzó el portapapeles con indiferencia, que cayó sobre el mostrador al decir esto. No ha habido señales de que su cuerpo haya rechazado la extremidad. No pensé que las hubiera, pero nunca está de más comprobarlo 2 veces después de un tiempo, sobre todo con algo así. Ahora solo necesitamos revisar su otro estado, gruñí exasperado. Lo del alma, ¿verdad? Ba-chan asintió. Como les digo, ya estoy bien, pueden dejar de hacer sus pruebas. Kurama incluso puede confirmarlo, ¿verdad, amigo? Olvídalo, mocoso. El zorro resopló a mi lado. Digamos lo que digamos, el resto de estos estúpidos humanos querrán confirmarlo por sí mismos. Cuanto antes te des cuenta y los dejes continuar con sus tontas pruebas, antes podremos salir de aquí. La vena de la frente de Ba-chan volvió a latir al decir eso, y ella se giró hacia él con una mirada fulminante. Ver al gran Kyuubi no Kitsune retrocediendo en la mesa de reconocimiento me hizo intentar reprimir una sonrisa burlona, pero fue el sonido de sus patas y garras arañando y deslizándose torpemente buscando agarre lo que me hizo contener la risa. Solo la amenaza de Tsunade Ba-chan desviando su enfado hacia mí me permitió lograrlo. Ella lo consideró su victoria y se acercó a mí. Sus manos brillaban de azul con lo que supuse que era un ninjutsu médico basado en el yin por la sensación. Todavía no lo he perfeccionado del todo, pero lo he desarrollado lo suficiente como para sentirme segura usándolo contigo después de mis pruebas con Orochimaru. Pronunció su nombre con desagrado, y yo estaba totalmente de acuerdo. Lo bueno era que ahora que tenía su propia forma de diagnosticar problemas del alma, ya no tenía que ir a la loca de las serpientes para esos chequeos del alma por si acaso surgía un problema que Kurama y yo no pudiéramos solucionar solos. Monitoreado las 24 horas del día, los 7 días de la semana o no, no confiaría en que ese tipo no hiciera algo jodido, incluso si todo lo que tuviera fuera una sola gota de mi sangre. Ba-chan me puso las manos encima, una en el estómago y la otra en la frente, y cerró los ojos para concentrarse. Le hice un favor y me encontré con ella a mitad de camino, llevando a mi Jin al frente y conectando con ella mediante ninsu. Apenas se detuvo un segundo cuando se dio cuenta de lo que había hecho, adaptándose con suavidad y continuando con su análisis de mi espíritu. Bueno, comencé tras un minuto de silencio incómodo, mirando a mi alrededor tras sentirme rara por mirar la cara de Ba-chan. ¿Qué tal le va a Sasuke ese problema mental que estás desarrollando con los Yamanaka? Ella gruñó, su chakra irradiaba desaprobación. Casi podía oír lo que quería decir, pero preferí no hacerlo. No entiendo cómo puedes seguir preocupándote por él, o algo por el estilo. Ya habíamos discutido así varias veces, así que ambos sabíamos lo inútil que era intentar hacerle cambiar de opinión. En lugar de reiterar viejos desacuerdos, decidió responder la pregunta. Está bien. No son los mejores resultados que hemos visto, ni los peores, respondió. Aunque nunca asiste a las sesiones opcionales, sí coopera plenamente en las obligatorias. Al menos logré convencerlo de que tomara el brazo, suspiré. Supongo que iré a hacerle entrar en razón a ese imbécil después de esto. Si no se esfuerza, ¿qué sentido tiene? Tsunade Ba-chan negó con la cabeza. No hagas eso. Obligarlo a ir a más sesiones no le ayudará notablemente y es más probable que sea contraproducente. Sigue estando mucho mejor que antes, así que confórmate con eso, dijo. Esto no es algo que se pueda hacer a la fuerza, Naruto. ¿Qué quieres decir? Parpadeé, confundida. Literalmente, hice exactamente esto a la fuerza en la Isla Tortuga. Enfrenté mi oscuridad interior en las cascadas de la verdad y encontré equilibrio y aceptación con mis experiencias pasadas y mis emociones negativas. Pude ver a Ba-chan rodando los ojos debajo de sus párpados. Sí, lo hiciste. Con el permiso del Raikage, dijo secamente. A quien atacó Sasuke con su equipo e intentó capturar para Akatsuki. Oh, sí.
Entendía que eso podría ser un problema. Incluso ignorando ese pequeño detalle, basándonos en lo que sabemos sobre las cataratas de la verdad y el estado mental de Sasuke, es más probable que intentar ese método solo lo destruya aún más. Negó con la cabeza. No, aunque me pese admitirlo, lo mejor para él ahora mismo es seguir pasando tiempo con sus equipos. Tanto con tu antiguo equipo 7 como con su equipo actual, Taka. Te daré sus archivos para que los leas la próxima vez que vengas a mi oficina para tu formación administrativa. Recientemente ha aprendido un mecanismo de afrontamiento que, si bien no fomenta precisamente una mentalidad sana, es mejor que estar rumiando en silencio todo el día, todos los días. Pero dejaré que su archivo te lo explique, si no te das cuenta la próxima vez que lo veas. Tararé en señal de aceptación. Después de que Sasuke y yo nos peleáramos al final de la guerra y lo convenciera de volver a Konoha, todo había ido bien durante unos días. A pesar de las fallas metafóricas en su comportamiento y las relaciones tensas cuando nuestros compañeros de clase se enteraron de que me había cortado el brazo e intentó matarme segundos después de que venciéramos a Kaguya, él había funcionado. Hasta que no lo hizo, y el peso de lo que había intentado hacerme fue demasiado para él. No se derrumbó a llorar, no se puso histérico ni intentó irse de la aldea, ni siquiera hizo nada. Ese era el problema. Se volvió más callado, no hablaba a menos que le hablaran. Dejó de interactuar con la gente. Solo iba a la aldea cuando su rutina lo requería o cuando alguien lo sacaba a rastras del antiguo complejo Uchiha. De una forma un tanto extraña pero divertida, lo más chocante fue que dejó de insultarme cuando intentaba sacarlo de quicio. Tras unos días así, el resto del equipo 7 y yo solicitamos la ayuda de Tsunade Bachan para encontrar la manera de ayudarlo. Una semana después, ella creó un nuevo departamento en los servicios médicos de Konoha dedicado a la terapia mental, dirigido principalmente por el clan Yamanaka, con Sasuke y algunas otras personas con problemas de salud mental como los primeros sujetos de prueba del tratamiento. El plan era obtener resultados comprobados y luego ofrecerlo como recurso al público en general, gratuito para los shinobi normales y obligatorio para quienes trabajan en misiones más estresantes, como los Anbu. Tengo curiosidad, intervino Kurama. No recuerdo muchas de tus costumbres humanas, ya que nunca me preocupé por prestar atención, pero una de las pocas modernas que conozco es que los historiales médicos deben conservarse entre el paciente y el médico. ¿Hay alguna razón por la que planees mostrarle el historial del niño Uchiha a Naruto? Preguntó el zorro inclinando su peluda cabeza. ¿Quién crees que inventó la confidencialidad médico-paciente? Resopló Bachan. Esas reglas dejan de aplicarse cuando el paciente en cuestión demuestra que no puede considerarse en pleno uso de sus facultades mentales o que representa una amenaza para sí mismo o para los demás. En esos casos, compartimos lo que necesitamos con la familia del paciente y las autoridades pertinentes. Abrió los ojos y sonrió con suficiencia, apartando las manos de mí al terminar su jutsu. En el caso de Uchiha, ambos serían Naruto, ya que está entrenando para convertirse en Hokage dentro de unos años. La postura oficial de la hoja sobre Sasuke es que ahora es responsabilidad personal de Naruto, y mantenerlo mentalmente estable se considera un asunto de seguridad nacional e internacional. Kurama gruñó, su curiosidad satisfecha. De todos modos, ya está todo listo, dijo Tsunade Bachan mientras se giraba y caminaba de regreso al mostrador. Parpadeé. No encontré nada preocupante, dijo mientras tomaba un bolígrafo y comenzaba a escribir en su portapapeles. Lo que encontré ya lo sabíamos y está estable, así que tendremos que esperar un poco y volver a tratar el tema en su próxima revisión. Mis ojos se abrieron, antes de entrecerrarlos con una sonrisa. Eres libre de ir, no me quedé lo suficiente para escucharla terminar. Grité de victoria mientras literalmente volaba a través de la ventana vacía de vidrio. Libertad. Corrí hacia la azotea más cercana para poder saltar desde ella el resto del camino hacia cualquier lugar excepto el hospital. Me dejaste, la voz inexpresiva de Kurama resonó en mi cabeza mientras aterrizaba. Jejeje, ups. Estúpido. La noche siguiente nos reunimos en Yakinikuku con el resto de mi equipo y compañeros de clase, además de Lee, Tenten y el equipo Taka. Oficialmente, todos habíamos planeado reunirnos para celebrar el año nuevo con antelación, sobre todo porque habría sido un rollo encontrar un sitio donde pudiéramos reservar para más de una docena de personas si esperábamos hasta la noche del año nuevo. Extraoficialmente, algunos amigos habían decidido a nuestras espaldas que también serviría como fiesta de felicitación por el primer aniversario de mi invitación a salir con Hinata, ya que la había llevado a la celebración del año pasado como cita.
Teniendo en cuenta que se acercaban las vacaciones, la popularidad general del lugar y el hecho de que éramos 15 personas, 16 si incluíamos a Kurama y 17 con Akamaru, Yakinikuku estaba absolutamente lleno y nuestro grupo tuvo que dividirse en 3 grupos más pequeños para poder sentarnos, aunque los propietarios se aseguraron de que nuestras mesas de parrilla estuvieran todas espalda con espalda. Ya fuera casualidad o intencional, la disposición de nuestras mesas nos dividió de los más ruidosos a los más tranquilos. Kurama, Sasuke y yo nos sentamos frente a Karin, y Sakura y Hinata en las mesas centrales. Yo estaba en el centro, justo frente a Karin, con Sasuke a mi izquierda y Kurama en cuclillas junto a la ventana a mi derecha, esta vez con sus manos, más humanas, para usar los cubiertos. Hinata se sentó frente a Kurama y Sakura frente a Sasuke, ocupando los asientos del pasillo. Karin y Sakura tenían temperamentos explosivos similares, yo bromeaba y sacaba de quicio a Sakura y Kurama a propósito, y la relativa tranquilidad de Sasuke y Hinata, nuestra mesa era un punto medio. Mirando un poco más allá de las chicas, se vio a Ino hablando animadamente con Tenten sobre algo, pero con una voz interior, con Sai y Shino participando periódicamente con un comentario o dos sobre el tema, mientras que Shikamaru simplemente se reclinó en su asiento y pretendió estar mirando las nubes. Por otro lado, en las mesas detrás de mí estaban los demás chicos que, aparte del gentil gigante Jugo, estaban como locos. Entre Akamaru ladrando como loco por las habilidades culinarias de Choji transformado en Kiba, y el propio Kiba animando una pulseada improvisada entre Lee y Suigetsu, quien tenía el brazo transformado en una masa de puro músculo, tenían a medio restaurante mirándolos como si fueran unos imbéciles. Lo cual tenía mucho sentido porque, bueno, Kiba, ¿sabes? El coeficiente intelectual colectivo se fue directo al desagüe. Kurama resopló en mi mente. Hola, te presento a Kettle. Me giré físicamente para darle una mirada fulminante al perro mestizo de conejo y zorro que estaba a mi lado. Oye, dije con voz grave y seria. ¿Quieres volver a contármelo, orejas graciosas? Oigan, paren ya, interrumpió Sakura el gruñido de Kurama con una mirada furiosa dirigida a ambos desde el otro lado de la mesa. Si no se van a molestar en compartirlo todo con la clase, entonces cállense. Kurama y yo nos miramos, antes de volver a mirar a Sakura. Nos señalamos el uno al otro. Él empezó. X2 Hinata rió entre dientes mientras una marca de verificación aparecía en la frente de Sakura, aunque se contuvo para no abalanzarse sobre la mesa. Al menos esta vez. Ella lo ha hecho antes. Todavía no puedo creer lo nerviosa que estaba con ustedes, idiotas, cuando los conocí, resopló Karin, mirando a Kurama con sus ojos rojos tras sus gafas. Tu chakra da muchísimo miedo, pero a fin de cuentas, eres tan tonto como Naruto. Te comeré, ay, qué miedo. Karin agitó los palillos con desdén y una sonrisa mal disimulada, antes de estirarse para coger una tira de carne de la parrilla. No hagas amenazas en la mesa, Kurama-kun, reprendió Hinata suavemente, agregando un par de zanahorias y pimientos en rodajas a su plato. Miré a un lado y vi que Sasuke solo usaba el brazo derecho para comer, con la mano izquierda vendada y flácida sobre su regazo. Le di un ligero codazo en el costado, mientras comía con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada. ¿Cómo va tu brazo? Le pregunté. ¿Tienes algún problema? Gruñó, terminó de masticar y tragó. No especialmente, giró la cabeza ligeramente para mirarme con el rabillo del ojo, ahora abierto. He decidido que no quiero sentirme cómodo usando un brazo que no merezco por nada para tareas triviales. Cerró los ojos de nuevo, extendiendo la mano y cogiendo una rodaja de tomate de la parrilla. Si no es para pelear y no necesito usar las dos manos, entonces usaré mi derecho de ahora en adelante. Con eso se refería Ba-chan. Le dije lo que pensaba. Esa es una decisión estúpida, señalé. Eres literalmente zurdo. Sasuke se burló con el ceño fruncido. Menos mal que la decisión es mía, idiota. Pude sentir que el estado de ánimo de la mesa comenzaba a empeorar con respecto al tema, por lo que actué rápidamente para salvar la situación. ¿Por qué todos se aglomeran y me acosan? Me quejé con un puchero. Me giré hacia Hinata, juntando las manos en un gesto de súplica. No me harás daño también, ¿verdad, Hinata-chan? Se levantó la manga de la chaqueta para ocultar su sonrisa, pero la arruga de sus ojos la delató de todos modos. ¿Te gustaría un abrazo para que te sientas mejor, Naruto-kun? Preguntó con un tono de voz inusualmente astuto. Será como aquella vez que me invitaste a desayunar contigo, pero olvidaste tu billetera. Estabas tan avergonzado que tardaste una hora entera en tranquilizarte, HRK. Me agarré el pecho donde tenía el corazón.
Golpe crítico, comentó el estúpido Kitsune dentro de mi mente. Vi el fantasma de una sonrisa cruzar la boca de Sasuke mientras las otras dos chicas se reían de mi comportamiento. Y soy casi ambidiestro para empezar, corrigió, volviendo a su expresión habitual. El único inconveniente real hasta ahora ha sido volver a aprender a escribir. Aparte de eso, el estado de ánimo del resto de nosotros mejoró rápidamente cuando Sasuke se interrumpió con una mirada seria pero inquisitiva, y comenzó a mirar alrededor tensamente con su Rinnegan activo. ¿Qué pasa, Sasuke-kun? Preguntó Sakura con seriedad. ¿Deberíamos prepararnos para una pelea? Después de un momento de ignorar la pregunta, sus ojos se deslizaron y aterrizaron en mí, abriéndose por una fracción de segundo antes de entrecerrarse. ¿Qué hiciste? Preguntó con seriedad. ¿Eh? Yo. Pregunté sin comprender, totalmente confundido. No tengo ni idea de qué estás hablando, Sasuke. ¿Qué pasa? ¿No has estado experimentando con técnicas espaciotemporales últimamente, en concreto con tus clones? Preguntó con seriedad. Negué con la cabeza. Había descubierto el Raishin con la ayuda de los consejos de Genma hacía meses. Entonces, ¿por qué demonios acabo de sentir a otro tú, a través de la barrera entre dimensiones? Preguntó. Mis ojos se abrieron e intercambié miradas con un Kurama que tenía los ojos igualmente abiertos. Sakura intervino. Ahora que lo pienso, nunca nos explicaste exactamente cómo te teletransportaste más allá del portal de Kaguya, ni por qué terminó destrozando tu espíritu de esa manera, ¿verdad, señor usa clones para todo? Lo acusó con una mirada fulminante, con un tono sospechoso. Con un par de Byakugan, un Sharingan, un Rinnegan y, lo peor de todo, los demoníacos ojos verdes de Sakura mirándome intensamente, busqué a mi compañero de clan en busca de apoyo. Karin se encogió de hombros y volvió a comer su comida tranquilamente, la traidora. Bueno, verás, empecé, con una gota de sudor deslizando